Muy buenas noches, la paz del Señor. Que Dios bendiga su vida en esta noche tan especial. Vamos a compartir la palabra de Dios, si usted tiene su Biblia o ahí en su dispositivo. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, vamos a leer desde el verso 16 hacia el verso 25, por favor. Gálatas, capítulo 5, verso 16, dice así la palabra del Señor. Escuche, por favor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esta noche quiero compartirle un mensaje que es muy importante. Realmente es una palabra indispensable en el corazón de todo creyente, de todo cristiano. El título es El Espíritu Santo, la victoria del creyente. El Espíritu Santo, la victoria del creyente. Escuche por favor. Todos los creyentes, sin excepción, todos, absolutamente todos, vivimos con esta lucha entre la carne y el espíritu. Y déjeme decirle, conforme dice la palabra, que toda persona que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, ha sido sellado por el Espíritu Santo. O sea, tiene al Espíritu Santo de Dios morando en él. Todo aquel que tiene a Cristo tiene al Espíritu Santo de Dios, el cual da testimonio de que somos hechos hijos de Dios, como dice en Romanos en el capítulo 8. Pero también tenemos que saber esta verdad, que venimos, de una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa heredada desde allá, desde Adán y Eva. Y es ahí, aunque los creyentes tenemos al Espíritu Santo y que también contamos con una naturaleza de pecado, y es por eso que se libra en nosotros esta batalla constante entre lo que es la carne y el espíritu. Es una lucha permanente en el cristiano, en el creyente, entre la carne y el espíritu, entre el espíritu y la carne, aquellos que tenemos a Cristo como el Señor y Salvador y sellados con el Espíritu Santo que fuimos por Él, pero que también venimos de una naturaleza caída, de una naturaleza pecaminosa heredada desde los primeros hombres. Esta lucha es constante en toda persona que quiere seguir una vida cristiana delante del Señor. Estoy seguro, escuche por favor, que en estas fechas de carnaval de acá a pocos días, este sábado viene famoso corso y vienen los días de carnaval. Estoy muy seguro que en esta fecha se están librando muchas batallas en los creyentes, en hijos de Dios de todas las edades. Batallas que si voy al campamento en el que está preparando mi iglesia o mi congregación, o al campamento cristiano que me ha invitado mi amigo, mi amiga, o voy y salto en la comparsa, los testarudos, los flojonazos, yo no sé qué comparsa, están luchando ahí en su interior. Hay una lucha interna, hay una batalla que se ha librado entre participar de estas fiestas paganas o buscar
la presencia del Señor, ya sea en un retiro, en un ayuno o ahí en la casa donde usted quiera decidir quedarse. Hay una batalla interna hoy en día en los creyentes en la iglesia del Señor. Y no solamente en estas fechas, sino cada día del año, mientras estemos vivos, vamos a estar luchando con esta situación entre la carne y el espíritu. Batalla donde los cristianos sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos los lugares donde tenemos que estar o donde podemos ir. Escúcheme, he escuchado porque he estado preguntando y lo he hecho a propósito. ¿Qué va a hacer usted para carnaval? Y le he preguntado a ciertos hermanos, a ciertos cristianos, a ciertos pastores, líderes, ¿qué van a hacer en estas fiestas de carnaval? Y bueno, algunos jóvenes, algunas señoritas me contestan, mira, voy a hacer un viaje con la familia a tal lugar, mira, voy a irme a Samaipata a descansar, mira, voy a irme a tal lugar, a Aguascalientes, o voy a irme allá o acá, y a un montón de lugares. O voy a estar con la familia, ahí vamos a ir al campo. Déjeme decirle una cosa. Con la familia que usted dice, ¿todos son cristianos? ¿Se ha preguntado? ¿O es que usted va a estar participando de las borracheras y de las sandeces que hablan todo el tiempo? Usted va a estar cómoda ahí. Eso edifica su vida. Eso guarda su corazón. Esos viajes que usted quiera hacer tal vez acá o allá, va a estar realmente en comunión directamente, le voy a decir. Va a estar buscando al Señor. O va a estar coqueteando con el mundo, va a estar ahí tal vez de palco mirando el corso o un montón de cosas. Y déjeme incomodarlo un poco o tal vez ser muy legalista, como usted me quiera nombrar. Eso no me afecta en nada. Porque quiero ayudarle a través de esta palabra de Dios para que usted y yo podamos ser cristianos que determinemos. Elías tuvo un problema con la iglesia, con el pueblo de Israel, y tuvo que decirles, ¿hasta cuándo van a estar titubeando entre dos caminos? Si Dios es Dios, busquen a Dios, sírvanle a Dios, y si los Baales, el mundo, el paganismo, este mundo que nos ofrece un montón de diversiones y de cosas raras, váyanse tras de ese mundo, pero decidan, le dijo Elías al pueblo. Yo creo que la iglesia del Señor debemos ser una iglesia que debemos entender los tiempos que estamos viviendo y en todo momento discernir y poder cuidarnos, poder guardar nuestras mentes y nuestros corazones y estar en lugares adecuados y no en lugares donde no nos conviene. Todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo me conviene. Todo me es permitido. Todo me es lícito, pero no todo nos conviene, querido hermano y hermana. Usted y yo debemos saber los lugares donde realmente podemos ir y somos conscientes, porque hay una conciencia acá que nos avisa que lo que queremos hacer no está bien. Y usted sabe que no está bien, pero está buscando una ocasión o un pretexto. Es que mi iglesia no va a hacer campamento, es que esto no va a haber campamento en la misión, hablo de las asambleas de Dios coreanas y un montón de cosas. Está bien, pero cuídese, no se mezcle en cosas que realmente no es para un cristiano, para un hijo de Dios. Mientras estamos en esos lugares, entre comillas, compartiendo, sea con la familia, un viaje donde sea, es ahí donde los cristianos perdemos muchas batallas. Cuando no discernimos, y si discernimos porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, resistimos a esa verdad y queremos hacer lo que queremos hacer y estamos ahí dando lugar a la carne, dando lugar al pecado, querido hermano. Y estamos derrotados en esas batallas, exponiéndonos a tentaciones y estando en lugares que no son para nosotros. Pero es que, pastor, es la familia. No nos engañemos. Yo sé que la familia es importante. ¿Quién puede negar semejante verdad? Pero no se engañe. Si su familia no está, no
piensa igual que usted porque usted es un hijo de Dios, su naturaleza ha sido cambiada. No crea que la familia, porque sea familia, es conveniente estar con ellos. Yo también tengo familia, me invitan allá a un pueblo, al otro pueblo, pero yo más o menos puedo entender qué puede pasar en ese lugar, qué va a suceder, lo que siempre ha sucedido año tras año, las barbaridades que siempre he visto. Entonces creo que ese lugar no es para mí definitivamente. Permítame leerle en Romanos en el capítulo 8, por favor, escuche. En Romanos capítulo 8, versos 5 al 6 dice así la palabra del Señor. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Escuche, desde el momento que no nos ocupamos de las cosas del Espíritu, y aunque tal vez por el momento no esté haciendo algo malo, escuche, va a terminar haciéndolo. Desde el momento que usted decida ir a lugares que no debe ir, en vez de ir a los lugares que sí debe ir, en los lugares que sí debe estar, y los lugares de un cristiano es donde están las cosas del Espíritu, donde se junta un grupo de jóvenes, señoritas, adultos y familias para alabar y glorificar el nombre de Dios, para escuchar la palabra y también divertirnos de esa manera que se divierte la iglesia, sin inmoralidades, sin carnalidades y sin desenfrenos como este mundo lo suele hacer en estas fechas de carnaval. Es ahí que la palabra está enseñando claramente, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, desde el momento que no nos ocupamos de las cosas del Espíritu, escúcheme, y aunque usted no esté haciendo algo malo, no vaya a hacer algo malo, sencillamente va a estar ahí de palco viendo, déjeme decirle que va a terminar haciendo algo que no va a agradarle al Señor. No va a ser de agrado de Dios, porque en nosotros hay una ley que opera, y esa es la ley del pecado y de la muerte. Es esa naturaleza caída, por lo cual sí o sí va a ir manifestándose en nosotros. Gálatas capítulo 5, dice el verso 19, así escuche. Y manifiestas son las obras de la carne. Escuche. Y manifiestas son las obras de la carne, dice la palabra. Lo cual indica que el dejar de ocuparse del Espíritu Santo va a dar lugar a la manifestación de esa vieja naturaleza, de esa naturaleza caída que hay en nosotros, en el hombre. Y no es que dejaste de ocuparte del Espíritu e inmediatamente se empezó a ocupar de la carne. No. Sencillamente el descuidar nuestra relación y comunión con Dios y dejar las cosas del Espíritu, dejar de ocuparnos de las cosas espirituales, va a dar lugar a que se manifieste el viejo hombre, la vieja mujer, la vieja naturaleza que hay en nosotros, que fue heredada desde Adán y Eva. Eso va a ser así, sí o sí. Aunque usted diga, no voy a ir al campamento, solamente voy a estar, pero tampoco voy a hacer algo malo. Si no se ocupa de las cosas del Espíritu, tarde o temprano se va a manifestar, como dice la palabra, y manifiestas son las obras de la carne. Sí o sí se van a manifestar si usted no se ocupa de las cosas del Espíritu. Si yo, usted y quien sea, no nos ocupamos de estas cosas del Señor, va a terminar manifestándose. Sino que descuidar de esa relación, como le dije, va a llevarnos a una situación carnal. Así de claro como le estoy diciendo. En otras palabras, nosotros los cristianos no necesitamos esforzarnos para pecar, hermano. Sencillamente dejamos y descuidamos las cosas del Espíritu y empieza a manifestarse las cosas y las obras de la carne en nosotros por esa naturaleza con la cual nacimos por causa del pecado en nuestras vidas. Y aunque, escuche, y aunque nos esforcemos en no pecar, ahí en ese lugar o en cualquier lugar, no lo vamos a lograr. Es difícil, porque necesitamos nosotros
necesitamos de alguien más poderoso en nosotros. Necesitamos de alguien, no de algo, ni de una estrategia humana, ni de un plan, no. Necesitamos de alguien más poderoso para que no demos lugar a esos apetitos de la carne, para que no nos deslicemos, para que no nos caigamos. Gálatas 5, verso 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Aunque usted no quisiera hacer lo malo, va a terminar haciendo lo malo. Y aunque usted quisiera hacer lo bueno, no va a poder hacer lo bueno. El apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 7, lo explica algo más amplio. Y dice así la palabra del Señor. Romanos capítulo 7, el verso 15 dice así. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, escuche, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y el verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo está frustrado en esta situación. Acá en esta porción que he leído, me lo puedo imaginar a Pablo rasgando su vestidura después de tanto meditar y pensar, de tanto examinar y discernir lo que estaba pasando en su vida, de esa naturaleza pecaminosa y caída, de aquello que él quería hacer pero no podía hacer, y lo que no quería hacer terminaba haciéndolo porque halló una ley, halló un cuerpo de pecado y de muerte dentro de sí. Eso es la naturaleza que hemos heredado de Adán y Eva. Y el apóstol Pablo, me lo imagino rasgando sus vestiduras diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero déjeme decirle algo, que ahí nace una respuesta, y la mejor respuesta es la que le voy a dar en este momento, como a través de la poderosa palabra. Porque si hay algo que realmente nos va a dar victoria, es el Espíritu Santo de Dios, amada iglesia. Escuche por favor, Romanos 7, el verso 25, cuando Pablo dice miserable de mí, responde en el verso 25, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Cuánto dan gracias a Dios por Jesucristo? Por aquel que vino a morir en la cruz, y usted y yo, que es un hijo de Dios, lo hemos aceptado, y por medio de Jesucristo hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, el cual nos capacita, el cual nos faculta para tener la victoria contra el pecado, contra la muerte, contra el mundo, contra los deleites de este mundo que nos ofrece. Es el Espíritu Santo la victoria de un creyente, querida iglesia. Nosotros los pastores no podemos llevar un ministerio sin el Espíritu Santo, y aunque con nuestra fuerza y aunque le demos palo de acá del púlpito, no vamos a cambiar a nadie si el Espíritu Santo de Dios no mora en nosotros y toma el control, y que fluya hacia las personas y que podamos impartir y ministrar con el poder del Espíritu Santo. Es ahí donde vamos a ver los resultados de Dios, porque ni Pablo ni Apolo es nada, ni yo ni nadie, sino Dios quien da el crecimiento, Dios quien transforma los corazones para levantar una iglesia gloriosa, querido hermano. Escuche bien esta verdad, por favor. Mire lo que dice Romanos capítulo 8. Voy a leer desde el verso 12.
Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. El verso 3, escucha, acá está la respuesta. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Escuche. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y hay una lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, envidia, celos, contienda, disensiones, orgías, herejías y una serie de maldades en las cuales vivimos. El ocuparse de la carne es muerte, la paga del pecado es la muerte, dice la palabra de Dios. Y aquí en el verso 13 de Romanos capítulo 8 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, escuche, acá está la respuesta. Acá está la victoria del creyente. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, dice el Señor. No es con espada, querida iglesia, no es con fuerza, sino con el Espíritu Santo, quien nos va a ayudar, quien nos va a fortalecer para vencer el pecado, la tentación, para vencer eso que está titubeando, si entre el carnaval o el campamento, si entre la invitación acá o allá. Usted va a decidir por la ayuda y el poder del Espíritu Santo a buscar las cosas del Espíritu, y se va a ocupar de las cosas del Espíritu y va a vivir una vida y vida en abundancia, como dice el Señor. Bendito sea el nombre del Señor, y gracias sea a Dios por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Mas si por el Espíritu, tal vez usted se está esforzando, tal vez usted en su fuerza dice: ya no voy a tomar trago, ya no voy a beber, no voy a fumar, ya no voy a fornicar o adulterar, ya no voy a mentir, ya no voy a hacer otras cosas. ¿Sabe qué? Está perdiendo su tiempo. El día que usted se meta a buscar las cosas del Espíritu, a ocuparse de las cosas espirituales, a ocuparse de la oración, a ocuparse de la palabra, a ocuparse de irse a un retiro para guardar su alma y su corazón, es el día que usted va a ser fortalecido y empoderado por el Espíritu Santo, el cual nos va a dar la victoria, y siempre nos dio, nos da y nos dará la victoria contra el pecado, querido hermano. Es por el Espíritu Santo que vamos a hacer morir los deseos de la carne. Escúcheme, por favor. Hay pastores que han malinterpretado este versículo bíblico, que sin santidad nadie verá a Dios. Lo dijo Jesucristo en el Sermón del Monte. Escúcheme. Jesucristo ha dicho lo correcto, y que lo hablemos de la manera correcta o lo transmitamos de la manera incorrecta, mejor dicho, es diferente. Jesús dijo que sin santidad nadie verá a Dios. No es la santidad el camino hacia Dios, hermano. No es la santidad el camino a Jesucristo, es Jesucristo el camino a la santidad. Es Jesucristo por medio de su Espíritu Santo quien nos perfecciona, quien nos santifica, quien nos da la fuerza y el poder para vivir con temor y en santidad, para ver el rostro de su Padre, que es el Dios Todopoderoso. Es ahí que vamos a poder ver a Dios, como lo ha dicho Jesucristo, su unigénito Hijo, que sin santidad no vamos a poder ver a su Padre. Jesucristo nos empodera, nos ayuda con su Espíritu Santo para ver el rostro de Dios. Es Cristo el camino a la santidad, querida iglesia. Por eso es que debemos ocuparnos de las cosas del Espíritu. Debemos ocuparnos de las cosas del Señor. Dice así la palabra de Dios: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, escuche, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. No hemos recibido un espíritu de temor, hermano, sino de poder, de amor y de dominio propio, como decía un mensaje anterior que prediqué en Timoteo. No hemos recibido un Espíritu Santo para que andemos en temor o en esclavitud del pecado, sino aquel Espíritu Santo que nos empodera. Dice la palabra del Señor en el verso 13, el verso 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y Gálatas capítulo 5, verso 18 dice: porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Bajo la ley.
Es ahí que nosotros debemos buscar ocuparnos de las cosas del Espíritu. Dejar las cosas de la carne. Para que dejemos todas estas cosas que se van a manifestar en toda persona que le da lugar a la carne, que se ocupa de la carne, que se ocupa de este mundo. El mismo Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra en forma de hombre, igual que usted y que yo, vino y se ocupó de las cosas del Espíritu. No empezó su ministerio sin antes ponerse a ayunar 40 días y 40 noches en el desierto buscando el rostro de su Padre, para poder vencer las tentaciones del diablo, para poder vencer y rechazar las ofertas del diablo y de este mundo. Hoy en día los cristianos están con la oferta del carnaval y les está costando rechazarla y renunciarla porque no se han ocupado de las cosas del Espíritu. Están ahí tal vez neutros o definitivamente ya están enfangados en este mundo. Y qué fácil es decirle, claro que sí, vamos. Es que pastor, usted no sabe, mi cortejo me ha dicho que si yo no salto con él la comparsa va a terminar conmigo. Que termine ese sinvergüenza, agrade a Dios en vez de agradar a ese hombre y va a ver usted la bendición sobre su vida. Es que pastor, usted no sabe la familia que tengo, son insistentes, se van a enojar conmigo, que se enoje quien se enoje. Ocúpese del Espíritu Santo, ocúpese de las cosas de Dios. Si no tiene un campamento donde ir, quédese en su casa, busque la palabra de Dios, medite en ella, ore y alabe el nombre del Señor. Interceda por la familia que está buscando los placeres de este mundo, que Dios los guarde, porque tanta desgracia después de este carnaval, durante este carnaval. Los canales de televisión son llenos de malas noticias, que se volcaron, que la mataron, que le fue infiel, que la violaron y una serie de inmundicia, una serie de maldades ocurre. Pero los cristianos todavía estamos titubeando si los carnavales o las cosas de Dios. Amado hermano, yo le exhorto y lo animo en el nombre de Jesucristo, que la victoria está en el Espíritu Santo y no es nuevo decirlo. Jesús entendió esta verdad, que separado de su Padre nada podía hacer. No podía cumplir el propósito de morir en la cruz del Calvario por todo el mundo. Permaneció en oración, madrugaba en oración, pasaba noches de vigilia en oración, ayunaba 40 días y 40 noches para andar en el Espíritu y tener la victoria que logró, querido hermano. Nunca pudo haber dicho, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Hasta ahí pudo haber dicho. Pero por el poder del Espíritu Santo pudo decir, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. Y fue así conforme se cumplió la voluntad de Dios. Y Dios lo levantó de entre los muertos. Dice que fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dios te va a exaltar. Dios va a exaltar a toda persona que nos ocupemos de las cosas del Espíritu y dejemos las cosas de la carne, querido hermano. Quiero terminar con esto. Romanos capítulo 8. En esta ley operó el Señor Jesucristo. En la ley del Espíritu de Dios. Ahora pues, dice Romanos 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Hay victoria contra el pecado, hermano. Hay victoria sobre el pecado de los creyentes. Podemos vencer porque en Cristo Jesús, por el poder de su Espíritu Santo, somos más que vencedores, querida iglesia. Levántese en el nombre de Jesús. Sacúdase el pecado. Sacúdase esas dudas. Esa indecisión, si el mundo, si el carnaval, si el pecado. Y ocupémonos de las cosas del Espíritu. Es tiempo que yo y que todo el mundo empecemos a buscar las cosas del Espíritu. Empecemos a orar, empecemos a leer la palabra, empecemos a buscar los servicios en la iglesia. Empecemos a ocuparnos de las cosas de Dios.
y que se manifieste el Espíritu Santo en nuestras vidas, nos fortalezca, nos active la fe, nos ayude en nuestras debilidades, nos guíe a toda verdad, como dice la palabra, como hijos de Dios para gloria de su nombre. Quiero orar por su vida en este momento. Que usted pueda ser bendecido verdaderamente en este tiempo. Que usted pueda pasar y vencer toda tentación, querida iglesia. Porque a usted le ha dado la victoria, a mí y a todo el creyente en Cristo Jesús tenemos la victoria por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Dele cabida, sométase al Espíritu Santo, déjese guiar y gobernar por el Espíritu Santo. Rechaza esos apetitos de la carne, renuncia a toda invitación y tentación del diablo y la familia y quien sea, y volvámonos a Dios, busquemos su rostro y que Dios nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta bendita palabra. Señor, yo oro por todos tus hijos y tus hijas. Aquellas personas que están ahí, Señor, luchando en su interior. Que se ha librado una batalla, Señor mi Dios, te pido misericordia. Te pido que con tu Espíritu Santo los ayudes, los animes y los libres de toda indecisión mala, Señor. Y que ellos puedan buscar tu presencia y tu rostro ahora más que nunca, Señor. Sabiendo que vienen tiempos difíciles, tu bendición sea sobre toda familia, sobre esos jóvenes y señoritas que están ahí, Señor, siendo acosados por el enemigo y este mundo. Ayúdalos en sus debilidades por medio de tu Espíritu Santo y guíalos a toda verdad, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Que Dios te bendiga, amado hermano, la paz del Señor, que el Espíritu Santo te fortalezca en este tiempo. Busquemos las cosas de Dios porque Dios te ama. Bendiciones, querido hermano.